La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, en el equipo de trabajo Alejandro Velandia, Óscar Lozano, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Como siempre, en nuestra sección internacional de Panorama Económico, pues todo lo que tiene que ver con los efectos de la pandemia que se está viviendo en el mundo y los impactos que se están generando en la pobreza. Realmente todos los países tenemos dificultades, mayor endeudamiento, incremento de la pobreza. Se calcula por el Banco Mundial que va a subir de 85 a 115 millones de personas en la pobreza extrema. Esa es una cifra aterradora realmente. 100 millones, pues es 2 veces Colombia en la pobreza extrema a nivel mundial. Y desde luego Colombia no escapa a esta situación. Para hacer un análisis muy resumido de este tema, nos va a acompañar en esta sección el profesor Óscar Lozano. Ese tema de la pobreza, profesor Lozano, ¿cómo lo está viendo el Banco Mundial? Y las cifras que acabo de comentarle, que realmente son aterradoras y estremecedoras, porque realmente una cosa es escribir de la pobreza, hacer literatura de la pobreza, ser consultor de la pobreza por Naciones Unidas o por el Banco Mundial, y otra situación es la gente que vive realmente esta emergencia económica, social, a nivel mundial y a nivel de Colombia. ¿Cómo ve ese panorama internacional el Banco Mundial? Profesor Lozano, bienvenido a Panorama Económico. Bueno, muy buenas tardes, profesor Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes también a nuestro colega Alejandro Velandia. Un saludo para el doctor José Gregorio Hernández Galindo y para todos nuestros oyentes que todos los jueves nos sintonizan a esta hora de la tarde. Pues como usted lo ha connotado en este sentido, pues más allá de la pobreza, es un informe que presenta las Naciones Unidas sobre el tema del hambre. Es el problema del hambre. Y miren ustedes que el hambre ha sido, de tiempo atrás, ha tenido una connotación importante en el contexto económico internacional. Pero miren ustedes que el hambre hoy en día, por la situación de la pandemia, ha generado que miles de personas, y más exactamente en el caso de Europa, en naciones como en España, como en el Reino Unido, como en Francia, hacen fila para obtener un plato de comida. Hacen fila para obtener un plato de comida. Esto es preocupante. Entonces, eso nos pone a reflexionar sobre el impacto, como usted lo ha señalado, de esta pandemia, sobre el impacto de la situación de pobreza en el mundo, que viene aquí a colación el tema de que el ser pobre conlleva a tener que hacer fila por un pedazo de pan, por un plato de comida. Pero mire, les comento unas cosas que son bastante preocupantes. No solamente en Europa se vive esto, en ciudades como Nueva York, en Estados Unidos, en Sao Paulo, en el Brasil, eso es el común denominador. La FAO, que es un organismo internacional adscrito a las Naciones Unidas, como ustedes bien saben, y que se encarga de analizar el problema alimentario en el mundo a través también del programa de Mundial de Alimentos, advierten que hoy en día en el mundo hay un problema de desnutrición, por un lado. Por otro lado, encontramos que cada día por problema de la pandemia se va a disparar, como usted lo señalaba al principio, en más de 20 países, en naciones, por ejemplo, en el caso del África, en naciones como Nigeria, como el caso de Yemen, como el caso de Sudán, por citarlo de otra manera. Y esto, pues lógicamente que refleja otras situaciones que son bastante preocupantes. Es el tema de que en el mundo hay más de 860 millones de personas que están aguantando hambre. Adicional a este dato, hay 34 millones en 20 países que enfrentan niveles de emergencia y que están al borde de inanición. Inanición es decir, que no tienen absolutamente nada que comer. Entonces, eso conlleva que el mundo tenga mayor solidaridad, que estos organismos internacionales, que las políticas económicas de los gobiernos sean más efectivas en materia de alimentación. Colombia no escapa a esta situación. Miren ustedes que según el DANE hay 22 millones de familias en nuestro país que comen 2 veces al día.
23.701 hogares a veces no tienen un plato de comida, es decir, pasan derecho en el día. Y 1.5 millones de familias prácticamente están también condenadas a esa situación, lo que equivale a un 21.47% en total de la población en Colombia, que está viviendo una situación acrecentada también por el problema del desempleo. Pero adicional a eso, hay una gran economista, la profesora Esther Dulfo, que es Premio Nobel de Economía, ha hecho también un análisis bastante importante con referencia a esta situación. Se ha dedicado, ella es docente universitaria, investigadora, se ha dedicado a explicar el funcionamiento de la economía en situaciones desiguales. Ha escrito un libro que fue el que le permitió obtener este título de Premio Nobel de Economía sobre el funcionamiento de la economía y la necesidad de repensar en la pobreza y luchar contra las desigualdades. Y dice algo muy importante para terminar, que esta es una crisis global, por un lado, y que esa crisis global nos obliga al mundo, obliga a los gobernantes a hacer un interrogante. ¿Por qué nos importa la situación actual? Además, ha sacado otro libro, tiene otra investigación sobre economía para tiempos difíciles, que enmarca la necesidad de algo que hemos venido comentando acá y que es el común denominador, que es la necesidad de que los gobiernos adopten políticas económicas efectivas, en este caso en el tema de la salud, por el tema de la pandemia, en este caso el problema de la alimentación, en fin, etcétera, y que la pandemia, como ella lo señala, cada día va a incrementar más desigualdad, es decir, más desigualdades entre los países ricos y los países pobres. Nos damos cuenta en el tema de las vacunas, los países ricos han comprado más vacunas. Hay una interrupción de sonido, ingeniero Luis Daza. Ella señala, las políticas deben ser más transparentes y los políticos deben de evitar caer en la trampa de la corrupción, hacer las cosas bien por un lado, y es necesario valorar el ser humano tal y como es. Y termino con unos datos que son también bastante escalofriantes, como usted lo señala. Hay 2.200 millones de personas en el mundo que no tienen agua potable. Hay 789 millones de personas que carecen de electricidad y hay 200 millones de niños en el mundo que, como van las cosas, no van a tener posibilidad de ingresar a la escuela. Esto de aquí al año 2030. Entonces, y la CEPAL también ha hecho unas consideraciones que cada día la pobreza, el desempleo, lógicamente que viene, como se dicen, a una situación, a un ritmo galopante, va a tener efectos negativos en el crecimiento en el contexto ya latinoamericano. Profesor Ávila. Muchas gracias, profesor Óscar Lozano, por este análisis internacional sobre todo lo que nos está comprometiendo en el mundo la pandemia frente al crecimiento de la pobreza y, desde luego, estos conceptos importantes de la Premio Nobel de Economía en 2019, Esther Duflo, que hace un análisis interesante de cómo hacer programas muy específicos, con mucha pertinencia para combatir la pobreza en cada país del mundo. No se pueden establecer recetas universales y procedimientos iguales a problemas diferentes. Evidentemente es un avance importante en la identificación de nuevas alternativas para la superación de la pobreza de esta Premio Nobel de Economía. Le damos el saludo al profesor Jorge Espitia, quien más adelante estará interviniendo con nosotros para analizar temas importantes de la economía colombiana, de la economía global también, que tienen que ver con este marco que no solamente en Colombia, todas las naciones están preocupadas por la caída de los ingresos, menores tributos, menor actividad económica, y todo eso implica que hay una revisión de los sistemas tributarios o por lo menos de los ingresos en cada uno de los países. Y de otro lado, pues el Banco Mundial, las calificadoras de riesgo, pues muy a la casa de estos países, monitoreándolos para ver si realmente tienen los ingresos suficientes para cumplir con las obligaciones. Un saludo preliminar al profesor Espitia y ya pues entraremos en materia. Profesor Espitia, buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico. El profesor Espitia está vinculado con la Universidad Nacional de Colombia, combina dos carreras muy interesantes, la economía, pues ha hecho estudios de economía y maestría, y también ingeniería eléctrica. Profesor Espitia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y pues
aquí para agregar algunos elementos de los que ustedes han expuesto con claridad. Muchas gracias. En unos minuticos seguimos este importante panel para analizar estos temas que acabo de comentarles, sobre el tema tributario específicamente en Colombia, pero sin apartarnos desde luego de esa mirada también internacional. Alejandro Velandia nos acompaña en esta tarde. Los indicadores económicos, ¿cómo están los indicadores económicos a nivel internacional en este contexto para que podamos avanzar en la mirada mundial de cómo se está comportando el nivel de operaciones a nivel de las bolsas de valores del mundo? Muy buenas tardes, Alejandro. Bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas, nuestros invitados y nuestro director general José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente, haciendo un seguimiento de lo que veníamos hablando con el tema del movimiento de los mercados, las reformas que se están llevando en todo el mundo de impuestos, no solo en Colombia, y lo que se está mirando a largo plazo, que puede haber una crisis de deuda mundial, igual que la que pasó en la zona euro dentro de los años 2010-2013. En este momento estamos mirando, por ejemplo, indicadores de la bolsa de Nueva York, como el Standard & Poor's 500, que está subiendo levemente hoy el 0.42%, cerrando los 4.097 puntos. En el caso del Dow Jones, que sigue subiendo, lo vemos rompiendo nuevos máximos históricos, está en los 33.503 puntos, subiendo levemente el 0.17%. En bolsas europeas también vemos al indicador DAX en Alemania subiendo a los 15.202 puntos, subiendo levemente también el 0.17%. En bolsas de Asia como el Nikkei de Japón lo vemos en los 29.708 puntos, cerrando levemente negativo el 0.07%. Y el indicador en la bolsa de Londres, más importante, el FTSE, lo vemos cerrando levemente al alza en el 0.83%, cerrando en los 6.942 puntos. Estamos viendo una cosa con esto de lo que tiene que ver con la deuda soberana. En la pandemia, los países se han endeudado para solventar las ayudas de la crisis por la restricción económica que los mismos gobiernos han generado. Entonces, el llamado a muchos es crear precisamente un sistema sostenible. O sea, yo creo que los economistas, los estudiosos del mercado, porque es que en el mercado es donde se conoce realmente la economía, hay que mirar una cosa que es complementaria. La economía, recordemos que es el intercambio de bienes, productos y servicios. ¿Qué nos quiere decir esto? Si un país empieza a parar su sistema productivo, pues obviamente la economía empieza a sufrir, el ingreso empieza a sufrir, el gasto empieza a sufrir. El problema de la deuda, ¿cuál es? Que es que si los gobiernos piden deuda a la banca multilateral, a las financieras nacionales, internacionales, piden dinero prestado para gastar, pero no para invertirlo en activos que generen valor, pues obviamente estos países van a entrar en crisis y van a llevar a la gente a pobreza. No como el caso de otros países, como hemos visto, que han salido adelante, como el caso de Irlanda, que modificó precisamente el sistema pensional. Grecia también lo hizo. Caso de exitosos, por ejemplo, con temas de materias primas, impuestos que crean fondos grandes y que esos fondos grandes compran activos a nivel global que generan ingresos. Estos activos son empresas estratégicas que generan muy buenos ingresos. Dentro de esto se crean modelos y un sistema sano de que un país sea desarrollado y salga adelante. Recordemos que la riqueza de un país no se genera solo por la riqueza que obtiene a través de sus productos o servicios, sino la infraestructura y la sostenibilidad financiera y fiscal que genera un sistema que es viable, precisamente como estos que hablábamos. Miremos también otro caso como el de Qatar, el de Singapur, que gracias, por ejemplo, Singapur castigó mucho el tema de corrupción, los dineros los manejan muy bien, no por nada es uno de los países que mejor tiene atracción e inversión extranjera, es uno de los países mejores en emprendimiento, mejores en transformaciones de servicios, de productos. Entonces estos ejemplos hay que seguirlos, hay que seguir precisamente a los que hacen bien la tarea y tratar de copiar su modelo. Mirando casos de materias primas importantes para Colombia, vemos que el crudo vino teniendo un pequeño retroceso. Hoy en día el WTI está cerrando los $59.75, cerrando levemente menos 0,3%. En el caso del Brent, cerrando los $63.27, cerrando levemente negativo el 0,02%. Materias primas refugio, como el oro, en los $1.756 por onza, cerrando al alza
en los 0,86%. Y en el caso de La Plata, que es otro refugio de capitales, lo vemos cerrando en los $25.52, cerrando positivo el 1.10%. Gracias, Alejandro, por este informe de indicadores bien interesante para ver ese marco de referencia. Y ahora sí entremos en materia con el profesor Jorge Spitia, nuestro invitado, para que iniciemos con este análisis, porque realmente el tema tributario va a ser el debate en los próximos días en el Congreso de la República, y ya hay voces en el Congreso de que no están de acuerdo con esta extensión del IVA a productos básicos de la canasta familiar que tienen que ver con alimentos, y desde luego todo lo que implica más impuestos para los sectores de clase media y sectores populares. Profesor Spitia, bienvenido a Panorama Económico acá en La Voz del Derecho. ¿Qué concepción tiene usted, qué perfil tiene la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, el Rosario, varias universidades, el Instituto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana con Luis Carlos Reyes, han venido trabajando este tema de la reforma tributaria antes de que se presentara al Congreso? Desde su perspectiva, ¿cómo está esta reforma tributaria? Porque Alejandro acaba de comentar, si hacemos una reforma tributaria que se pretende por lo menos por el ministro Carrasquilla, 25 billones, cerca de 25 billones de mayor ingreso para el fisco nacional, pero por otro lado tenemos un gasto militar en 15 billones para compra de aviones, para tener una reserva, si es factible, o por lo menos en el corto y mediano plazo, una situación de emergencia militar con el país de Venezuela o algo parecido, con una guerra que no, ojalá nunca se dé, porque en esta área donde la pobreza es el denominador común, tener una guerra entre países sería fatal para por lo menos la estabilidad social de estos países. Profesor Spitia, buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Antes de entrar a mirar un poco en detalle la propuesta del gobierno nacional, voy a dar un panorama global de cómo se encuentra la tributación en el caso de las personas naturales en Colombia. Si uno toma los registros fiscales de la DIAN, no sé, lo que quiere decir esto es las declaraciones de renta que presentan cerca de 3 millones de personas a la DIAN anualmente, el 51% de los ingresos brutos declarados por estas personas se encuentran en el 10% de las personas más ricas, 51%. Y no solamente eso, el ingreso del 1% más rico del país es 294 veces más grande que el ingreso de las personas de menores ingresos que declaran ante la DIAN. Y el 1 por mil más rico, de los que presentan declaraciones de rentas, el ingreso de ellos es 1.300 veces superior al del decil 1 de las declaraciones de renta, o sea, los que menos recursos declaran. De otro lado, es importante señalar que en Colombia la tributación no es que contribuya mucho a cambiar esta situación, ¿sí? Hay muchas exenciones, hay muchos beneficios fiscales que favorecen a los más ricos. Cuando uno mira la relación entre los ingresos líquidos, o sea, donde le liquidan a uno el impuesto a la renta, contra el ingreso bruto, esa relación, o sea, ahí ya vienen todos los descuentos fiscales y todo eso, todos los descuentos que uno puede hacer. Esa relación para los que menos ingresos tienen, según las declaraciones, es del 74%. Esto lo que quiere decir es que de cada 100 pesos que tiene una persona natural, sobre 74 pesos tiene que le liquidan el impuesto a la renta. En el 10% más rico, el 10% de las personas más ricas, esa relación es del 18%. O sea, de cada 100 pesos que tienen ellos como ingresos brutos, sobre 18% de ellos se les hace la declaración de renta.
En el 1% más rico, el 8%. Y en el 1 por 1000 más rico, el 5%. Entonces, claramente tenemos un país muy desigual, ¿sí? Muy desigual. Entonces, en ese orden de ideas, le llama la atención a uno la propuesta del gobierno. En ese orden de ideas, uno tiene que entrar a mirar la propuesta que se está discutiendo en estos momentos. En la propuesta hay varios elementos. Está el tema del IVA, está el tema de aumentar la base, aumentar el límite inferior de las personas que tienen que declarar. En estos momentos está en cerca de 3,5 millones, 4 millones, la quieren bajar a cerca a 2.5, a 2,5 millones. Toda persona que tenga un ingreso de 2,5 millones tendría que entrar a pagar el impuesto a la renta sobre las personas naturales. Y hay unas reformas reformas sobre las personas jurídicas o sobre las empresas. Para ellos, la propuesta es reducirle la tarifa a las empresas, reducir el 50% del pago del impuesto de industria y comercio que realizan a las entidades territoriales. Entonces, en ese marco están las propuestas. Respecto al IVA, lo que hemos encontrado es que el IVA va a afectar en lo fundamental a las familias de menores ingresos. Cuando hablaron de la generalización del IVA, nosotros hicimos un ejercicio, ya sabíamos que venía la reforma tributaria, se viene discutiendo, se viene presentando la idea desde finales del año pasado, entonces nos pusimos a la tarea con el profesor Luis Jorge Garay a mirar qué era lo que veíamos. Si se generalizara el IVA, claro, aumenta el recaudo sustancialmente. Claro, afecta el recaudo sustancialmente, pero cerca del 25% de los hogares que están en pobreza, que no son miserables, pero que están en pobreza, pasarían a ser miserables. El 25% de la clase media, 25% de la clase media pasaría a ser clase vulnerable. Si se generalizara. Ante esa situación, el gobierno nacional le ha tocado venir cambiando de que ya no va a generalizar, que va a meter algunos elementos de la canasta básica. Pero lo que sí se observa en el caso del IVA es que va a afectar sustancialmente a los pobres, a los vulnerables y a la clase media. La clase media es una clase, en la parte baja de la clase media, hay una población que ha sido muy afectada por el tema de la pandemia, por el tema del confinamiento, por el tema del desempleo, en donde sus niveles de ingresos han caído sustancialmente. Tanto que los cálculos que hemos hecho aproximadamente, el gobierno nacional estaba calculando en el último dato de pobreza oficial, es del 37%. En este momento con la pandemia estamos calculando que entre el 50 y el 60% de las personas en Colombia están en niveles de pobreza. Entonces, perdón, señor Jorge, una pregunta que yo le quería hacer. Perdón, Alejandro, dejémoslo que termine y le hace la pregunta. Perfecto, Alejandro. Un momentico, dejemos que termine. Siga, profesor Espiti. Ese es en el tema del IVA, entonces vemos que hay una situación muy compleja. El gobierno está vendiendo la idea del IVA sobre la base de la devolución. La devolución no se le ha dado a las familias pobres, ¿sí? Hemos encontrado con los datos del DANE, con los microdatos del DANE, hemos encontrado que cerca del 30%, 35% de las familias que reciben familias jóvenes en acción, familias en acción, adulto mayor, cerca del 30% no son pobres. O sea que hay muchas familias
que están recibiendo la devolución del IVA, que no son pobres. El cálculo que hacemos es que cerca del 23% de las familias pobres están recibiendo la devolución del IVA. La devolución del IVA, ¿sobre qué base se hace? Se imputa el gasto que tienen estas familias, se imputa el IVA sobre ese gasto y sobre esa base se hace la devolución del IVA. La pregunta que nos hacemos es, nosotros con el profesor Garay, es ¿por qué no hacemos lo mismo con los ricos? De la misma forma que imputamos el gasto a los pobres, podemos imputarle el gasto a los ricos con la encuesta nacional de presupuesto de hogares, porque la encuesta nacional de presupuesto de hogares lo que hace es medir cuál es el gasto que tienen las diferentes familias, los diferentes rangos de ingreso. O sea que nosotros podemos saber cuál es el gasto que tienen las familias de altos ingresos aquí. El 1% más rico o el 1 por 1000 más rico, podemos saber cuál es su nivel de gasto y cuál es el IVA. Y sobre esa base, cobrémosles el IVA a ellos vía un nuevo ítem o un nuevo formulario de la DIAN. De la misma forma que se le imputa el gasto y se le devuelve a los pobres, que además los registros administrativos no le dan garantía a uno de que le esté llegando la devolución a los pobres realmente. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los gastos y eliminamos una serie de costos de transacción? En el caso de las personas, ahí es en el tema del IVA, no sé si hay alguna pregunta. Sí, profesor Espitia. Entonces, Alejandro le quiere hacer una pregunta concreta al profesor Espitia para que vayamos enriqueciendo este diálogo muy constructivo en Panorama Económico. Siga, Alejandro. Sí, profesor Espitia, mucho gusto, Alejandro Velandia. Yo hago análisis precisamente de los temas económicos a nivel global. Y hay una interacción muy bonita que podemos hacer en este momento porque pues, este programa está hecho para el oyente, para que pueda entender y apreciar qué es lo que pasa en la dinámica de la economía, por qué se llega a la pobreza, por qué un sistema no fluye, por qué sistemas hay que sí son un ejemplo a nivel global, como lo citaba al principio del programa, como el tema de Singapur, Emiratos Árabes, Irlanda, Noruega, que es un tenedor de materias primas. Y yo le hago una pregunta muy concreta y un llamado a que analicemos esto de fondo. Se dice que Colombia, por ejemplo, anualmente hay 50 billones de robo en corrupción, por un lado. Sí. Por otro lado, dice que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo por el tema de repartición del ingreso a través del dinero de los impuestos. Me explico. El dinero que se recoge de los impuestos porque una parte de la población es más beneficiada que otra. Otra cosa que voy a argumentar a la pregunta. ¿Por qué Colombia tiene unos costos al productor tan elevados que precisamente nosotros, gracias a esto, es que tenemos un déficit comercial elevado? Y ese déficit comercial a nosotros nos está perjudicando mucho, no solo en el tema de divisas, sino en el tema de viabilidad económica, porque usted sabe que si se nos salen más dólares de los que entran durante mucho tiempo, eso empieza a quebrar muchos indicadores que son a nivel importantes macro. Entonces, ¿por qué nosotros? Es importante lo que usted habla de la equidad, pero ¿por qué no hacemos más bien en la equidad? En primero, antes que hacer reformas tributarias, ¿por qué no pensamos y hacemos un análisis en qué estamos gastando el dinero de los impuestos y hacia dónde se está yendo la mayor parte que no se está yendo a inversión? Le voy a explicar una cosa. Muchos políticos hablan de inversión, pero muchos ven la inversión como un gasto. Usted sabe que la inversión es un dinero que se destina a la generación de un aparato que genera un ingreso. Una inversión jamás va a ser un gasto. Una inversión es precisamente cuando se invierte dinero en una estructura o en un sistema que genera unos dineros o unos ingresos para hacer un sistema sostenible. Entonces, haciendo este conjunto de ideas, yo le quiero decir a usted, ¿usted no cree que lo más importante es que hagamos una revisión al dedo en qué se están gastando nuestros impuestos y se le cuente a la gente, por un lado? Y por el otro lado, que es importante hacer un país productivo y no asistencialista, porque nosotros no tenemos la economía para resistir esa carga, por un lado. Entonces, no sé, ¿usted qué opina? Sí, vamos a ver. Adelante, profesor Espitia, con estas preguntas de nuestro compañero Alejandro. Lo que señala Alejandro es supremamente importante porque permite de una u otra manera distraer el debate en lo fundamental. ¿Sí? Son varios de los argumentos que hay en el mundo, no solamente académico, sino también en el mundo político, para no hacer las reformas que requerimos.
Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. Ya le mostré los indicadores ahí, bueno, ese es un elemento. El segundo elemento, tenemos de las más bajas tasas de tributación del mundo, de las tasas más bajas de tributación directa e indirecta en el mundo, en América Latina. Nosotros estamos por debajo en el nivel de tributación de Bolivia. Estamos por debajo de los niveles de tributación de Costa Rica. Y si nos comparamos con países que tienen el mismo nivel de ingresos nuestro, estamos 5 o 6 puntos por ciento del PIB por debajo. Entonces, claro, mucha gente llega y nos dice, oiga, no, ¿cómo vamos a aumentar impuestos cuando allá se roban el 50%? Resuelva primero el tema del 50% de la corrupción, resuelva primero el 50% de la evasión de las empresas y de las personas jurídicas en los impuestos. ¿Sí? Primero resuelva eso y después sí suba los impuestos. Claro. ¿Y quiénes son los favorecidos con eso? Los ricos y los súper ricos. Los más ricos y los súper ricos. ¿Por qué los costos de producción son aquí más altos para las empresas? Porque nosotros no le brindamos los bienes públicos complementarios a las empresas y no le brindamos los bienes públicos esenciales a los ciudadanos. Nuestros ciudadanos, comparados desde el punto de vista educativo, de salud, con un ciudadano de Suecia, con un ciudadano de Noruega, pues estamos muy lejos, muy lejos. Por eso la mano de obra nuestra, si la quiere comparar con la mano de obra desde el punto de vista de lo que denominan capital humano de los países nórdicos, pues estamos muy por debajo. Claro, ¿y por qué estamos por debajo? Porque el nivel de gasto nuestro en educación, en salud, en bienes públicos esenciales es mucho más bajo que el de estos países. Claro, pero ¿cómo vamos a comparar el nivel de gasto si es que el nivel de tributación en Noruega, en Suecia, es cercano al 50% del PIB? 50% del PIB. Nosotros tenemos el 15% del PIB. Pues nosotros tenemos un gasto que va en relación con el nivel de ingresos. ¿Quiere más gasto? Claro, vamos a mejorar el gasto, pero tenemos que tener más impuestos. El tema de la deuda pública. Nosotros tenemos ingresos menos gastos, eso me da un déficit. Ese déficit hay que cubrirlo. Los ingresos en lo fundamental son impuestos. Desde 1990 la brecha viene aumentando, la brecha entre los ingresos tributarios menos los gastos sin servicio de la deuda. ¿Eso con qué se financia? Con deuda. Y usted la deuda tiene que pagarla con amortizaciones y tiene que pagarla con intereses. Eso aumenta el gasto. Entonces la brecha se va aumentando. ¿Cómo se cierra esa brecha? Con impuestos. O reduzca el gasto. Reduzca el gasto quiere decir, vaya y dígale a las empresas que no les vamos a prestar los servicios de seguridad que prestan las fuerzas militares. Vaya y dígale a la población que no les vamos a dar financiación para que vayan a la escuela o para atenderlos, que les vamos a quitar las transferencias para educación y para salud. Entonces, no, nosotros si queremos reforzar nuestro capital humano, si queremos brindarle a las empresas, reducirle los costos de producción, ¿cuánto vale llevar una tonelada de carga hasta Buenaventura? Con esas vías tan horribles, con esos peajes. Entonces, claro, se necesita más inversión por parte del Estado. Si usted quiere más inversión, tiene que o lo hace con deuda o lo hace con impuestos. Los países nórdicos, la inversión que va a hacer Estados Unidos en estos momentos de 2 billones, ¿es con qué? Va a hacer una emisión, pero ya está pensando en que hay que aumentar los impuestos a las empresas y a las personas. Profesor Lozano. ¿Estoy de acuerdo? Sí, señor. No, tengo que para el profesor Espitia. Sí, profesor Espitia, muy buenas tardes. Le saluda el economista Óscar Lozano. Teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, yo quisiera, más allá de hacer una pregunta que se la pueda hacer al final, es comentar 2 cosas que me llaman poderosamente la atención y tengo aquí unos datos. Es el tema, volviendo al análisis del IVA,
que es prácticamente uno de los cuellos de botella que tiene la reforma tributaria en este momento y que va a seguir, valga a propósito de esta ocasión, de seguir levantando ampolla entre los mismos políticos, entre los mismos gremios económicos. El caso de aumentarle el IVA a un 19%, ¿usted qué opina de eso? El IVA al caso del chocolate, del azúcar, de la sal, inclusive aumentar el precio de la gasolina, cuando argumenta el gobierno, el señor Carrasquilla, que entre otras cosas vale la pena señalar, nos mete en esta vaca loca, pues lógicamente él tiene sus justificaciones y la última noticia que se sabe es que está de candidato a ser presidente de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF, por citar un ejemplo, pero esto no viene al caso. Es prácticamente que, como usted lo quiere señalar, y vale la pena comentar algo, el DANE dice que dentro del universo de productos básicos de la canasta familiar, que se incluye el vestuario, la educación, la salud, en fin, hay 98 productos que están grabados con un IVA, 10 pagan una tarifa del 5%, 73 están exentos. Dice, si se aplica el IVA a algunos productos, como usted lo acaba de señalar, esto afectará el bolsillo de los pobres, porque aquí desafortunadamente tenemos otro problema, que es que el Ministerio de Hacienda del gobierno aduce que el que tenga un salario mínimo es rico. Esta mañana se supo la noticia de que el gobierno está dispuesto a incrementar los 160,000 pesos que da de subsidio o de ingreso solidario, pasarlo a 530,000 o 32 millones de pesos. Si no estoy equivocado, usted me corrige, no, esa es la propuesta, para poder, como se dice, equilibrar las cargas. Pero ¿usted qué opina? ¿Sí con esto podemos, como se dice esto digamos como dice el viceministro de Hacienda, el señor Londoño, que estos productos no son básicos de la canasta familiar, que entonces la gente el día de mañana, como no es importante el café, el chocolate, el azúcar, bueno, en fin, etcétera, entonces, lógicamente que no hay problema de que la gente tiene que pagar este IVA. Entonces, yo digo una cosa, que sí, tenemos que conseguir plata, tenemos que grabar, pero yo creo que esta reforma tributaria no tiene presentación. Lo que quiere el gobierno, yo lo veo así, es, digamos, quitarse ese elemento negativo que son las calificadoras de riesgo que lo vienen acechando por problemas de la deuda, que usted lo ha analizado. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Realmente esta reforma tributaria en concreto, y gracias de antemano, vale la pena como lo presenta el gobierno? O, lógicamente, es otro sofisma de distracción que se ha venido presentando año tras año, teniendo en cuenta que Colombia presenta en todos los gobiernos cualquier cantidad de reformas tributarias y que, como usted lo acaba de señalar acertadamente, somos uno de los países, primero, equitativos y segundo, uno de los que menos tenemos una verdadera reforma tributaria equitativa. Muchas gracias, profesor. Gracias por el comentario y por la pregunta. Hay que matizar esto que usted acaba de señalar, porque muchas veces no, en las discusiones públicas, y voy a matizarlo, no solamente porque sea una discusión pública, sino porque esta es una universidad, esta es una emisora de una universidad y vale la pena elevar un poco el nivel de la discusión. Es importante señalar que no todos los bienes de la canasta familiar afectan de la misma medida a las diferentes clases sociales. ¿Sí? Ese es un elemento que es importante. Por ejemplo, en los alimentos. Para los pobres, los alimentos representan el 22.1% de la canasta familiar. De su canasta, de su gasto. Del gasto que hacen los pobres, el 22% son alimentos. En los ricos, en los de altos ingresos, los alimentos representan el 8%. 22 versus 8. 22 versus 8. En la clase media, 15%. ¿Sí? Los alimentos. Claro, hay otros bienes que hacen parte de la canasta. Por ejemplo,
hay gente que vive en alquiler, en arriendo, ¿sí? Los pobres que pagan arriendo representa en su canasta familiar 20%. O sea que entre arriendo y alimentos están 42%, representa ese gasto en los pobres. En los ricos, el alquiler representa el 6%. En la clase media, el 11%. Y en la clase vulnerable, el 15%. Entonces, si yo le subo el IVA, por ejemplo, al arriendo, ¿a quién más voy a afectar? Pues ahí están los datos, yo no estoy diciendo nada más, son datos del DANE. Si yo le subo el IVA a los alimentos, ¿a quién va a afectar? E incluso uno lo puede mirar ya con detalle. El arroz. Los pobres, 3% de sus gastos de la canasta es en arroz. En los ingresos altos, el 0.2%. O sea que si yo le subo el IVA al arroz, ¿a quién va a afectar más? Son los datos del DANE. El huevo. Correcto. El huevo. Hay gente que dice, la reforma tiene huevo porque le va a subir, si le sube el IVA al huevo. Claro, el huevo representa el 1.3% de la canasta familiar de los pobres. Y el 0.7% en los de ingresos altos. Las pastas, la discusión de las pastas que hubo en estos días. Alguien llegó y dijo, no, las pastas alimenticias, eso es importante. Claro, representa el 0.24% en la canasta de los pobres, mientras que en la de los ricos representa solamente el 0.06%. Claro, y hay otra serie de bienes. ¿Quiénes son los que pagan seguridad social privada? ¿Quiénes pagan los seguros privados médicos? ¿Sí? Claro, eso representa para los pobres, representa muy poco, mientras que para los ricos sí. ¿Y por qué nunca han dejado colocarle IVA a ese tipo de servicios? Solamente porque las entidades financieras tienen un poder de lobby importante ahí, o porque también afecta a los ricos. Señor Jorge, una pregunta antes de que cerremos el programa, que es importante. ¿Usted no cree que tiene que haber una reforma pensional? Por lo que le comentaba, Grecia tuvo muchos problemas y Alemania le dijo, si ustedes no arreglan el problema de las pensiones, de los servicios, de los servidores públicos, pues obviamente no les vamos a poder prestar más dinero porque no es un sistema sostenible. Y además, ¿a usted no le parece injusto que en un país donde todos tributan, porque unos se tienen que pensionar más con el dinero de los tributos? ¿Usted no cree que eso es un sistema que es injusto? Sí, claro, es un sistema injusto. Hay gente que tiene pensiones de 50 millones de pesos. Y miren, gerentes de algunas grandes empresas que han puesto hijos de ministros. 50 millones de pesos. O sea, no sé usted qué opina de una cosa que le voy a decir. O sea, no es lo mismo de una persona que hace su ahorro, claro, no todos pensional no todos los años. Tienen el mismo nivel. Alejandro, un momentico. A nivel internacional se viene discutiendo de si la pensión es un derecho o no es un derecho de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, la pensión. En muchos países se ha dicho, sí señores, la pensión es un derecho que deben de tener todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de ingreso. Claro, si usted dice que la pensión es un derecho de los ciudadanos, como es la educación o como es la salud, la educación primaria en Colombia es un derecho. La educación secundaria es un derecho. La educación universitaria no se ha querido reconocer como un derecho. La salud se reconoce como un derecho. Si usted reconoce ese tipo de bienes como derechos, tiene que financiarlos con impuestos. Tiene que financiarlos con impuestos. Eso es importante tenerlo claro. O sea, no es que nosotros reconocemos los derechos,
y después decimos, oiga, no tenemos cómo financiarlo. No, hay que financiarlo. Los derechos hay que financiarlos con impuestos. Nosotros podemos decir que las pensiones es un derecho para todos nuestros ciudadanos cuando tenemos un nivel de tributación del 15% del PIB. No, yo no creo. Entonces, que financien la pensión únicamente aquellos que trabajan. Cerca del 90% de las personas que trabajan en la costa atlántica, en la costa pacífica, son informales. Cerca del 60% de las personas que trabajan en Bogotá son informales. Y fueron de los más afectados con la pandemia. Fueron de los más afectados de la pandemia. Por eso hemos venido impulsando la renta básica. ¿Sí? ¿Para quiénes? Para estas poblaciones. Miren los datos de informalidad. Ese porcentaje de informalidad laboral que tenemos nosotros, ¿será que les va a poder dar a ellos la posibilidad de una pensión? Nunca. 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 Pero usted precisamente no cree que la informalidad es precisamente porque es que esa carga tributaria le impide a la gente que la gente empiece a entrar a hacer la formalidad por el tema tributario, el tema de costos. O sea, ¿me explico? Sí, sí, no, yo no entiendo. Cuando empieza a verse sumergida en ese sistema. Ese es un elemento que ha sido también bastante, o sea, los neoliberales, la corriente neoclásica en economía, plantea ese elemento, y en los teoremas del bienestar, en el teorema número 1 y en el teorema número 2 del bienestar que hay en economía, se plantea que los impuestos son distorsionantes en la economía. Pero hay otras teorías que dicen que las empresas invierten dependiendo de su tasa de ganancia, dependiendo de la tasa de ganancia, no de la tasa de tributación, la tasa de ganancia. ¿Ustedes saben cuál era la tasa de ganancia que tenía la BP en los campos de Arauca? Y en los campos de Arauca, la BP le tributaba al ELN, a las fuerzas ilegales, a la alcaldía, a la gobernación y al gobierno nacional. A todos ellos le tributaba. E incluso a fuerzas ilegales les nombraba personas para que trabajaran con ellos. ¿Eso no era tributación? Claro que eso era tributación, pero comparado con la tasa de ganancia de la BP en ese campo, eso era irrisorio. Y la BP nunca dijo, me voy a ir y voy a abandonar el campo de Cusiana. Nunca. ¿O usted escuchó alguna vez decir que la BP se iba porque lo estaba extorsionando el ELN? Nunca. ¿Por qué? Porque la tasa de ganancia era muy buena. Las empresas piensan con la tasa de ganancia. Para los neoliberales y para la teoría neoclásica, piensan sobre la base de los costos de inversión. ¿Sí? Pero hay otras teorías, y lo invito a que las mire, que dice que la tasa de ganancia es supremamente importante para que las empresas inviertan en determinados sectores. De ahí que el Estado sea importante. De ahí que el Estado Ya para cerrar, profesor Espitia, hay distintos enfoques que también se han venido presentando propuestas. Obviamente en el corto plazo este gobierno no las ha tenido en cuenta y tampoco en el presupuesto nacional van a estar ahí. La posibilidad de un préstamo al Banco de la República para financiar un plan de recuperación, un plan de rescate económico. La otra alternativa del 10% de las reservas internacionales que sean usadas para un plan de emergencia económico y social en el país. Que estas propuestas que han hecho profesores de distintas universidades, ¿cómo las ve usted desde su perspectiva? Sí, son propuestas viables. Es un poco lo que está haciendo la Reserva Federal en los Estados Unidos, y es emitiendo unos dineros para que el Estado pueda gastar. Incluso aquí hubo una propuesta, si no estoy mal, de la alcaldesa, en donde su equipo decía, oiga, ¿por qué no se piensa en que el Banco de la República le haga un préstamo al gobierno nacional, teniendo como garantía las ganancias de Ecopetrol o las ganancias de ISA, las ganancias de algunas empresas? ¿Sí?
En otros países se ha venido, incluso en el año 29, con la crisis del 29, el Banco Central de los Estados Unidos le prestó al gobierno federal y le prestó a los gobiernos municipales plata para poder reactivar la economía. Esa es otra forma de hacer, o sea, inyectarle economía, inyectarle liquidez, pero hay que inyectársela a quién. Aquí la hemos inyectado, pero se la hemos inyectado a través del sistema financiero, y el sistema financiero, vaya y pidan ustedes un préstamo en pandemia a ver si ven que hay un cambio sustancial respecto a lo que está, a las consideraciones de préstamos antes de pandemia. Los empresarios se quedan y dicen, no, esto es lo mismo, nos están pidiendo las mismas garantías para poder realizar un préstamo. Entonces sí es factible pensar en otro tipo de alternativas, pero eso necesita tener un poco de consideración y de flexibilidad conceptual y teórica y ver otro tipo de instrumentos teóricos y conceptuales que pueden hacer de pensar en cómo hacerle frente a una crisis económica. Esa es una alternativa. Son alternativas y hay que pensarlas, hay que mirarlas. No es que le regalen plata al gobierno nacional, no le está diciendo al Banco de la República, regálele plata al gobierno nacional. Préstele. ¿Sí? Y es una alternativa para sacar de la crisis a muchos sectores de la economía nacional. Pues, profesor Lozano, ¿tiene alguna pregunta final? ¿O estamos llegando al cierre de Panorama Económico en el día de hoy? Alejandro. Sí, profesor Ávila, tengo una pregunta para el profesor Londoño. Lo siguiente, profesor, entonces bajo ese criterio que usted acaba de señalar, teniendo en cuenta algunas propuestas que hicieron el Comité de Expertos Internacionales, donde señalaba, por ejemplo, ¿usted qué opina? Que ellos afirman que es necesario, por ejemplo, eliminar el 4 por mil, que han hecho un estudio que eso no sirvió para nada. Sirvió para pues que los bancos se enriquecieran, pero que tuvieran, digamos, un proceso de ingresos constantes. Eso por un lado. Y por otro lado, de algo que el gobierno se ufana es de su ayuda social, porque como sabemos todos, la reforma tributaria tiene dos elementos que estamos señalando, analizando, que es ese garrote que nos va a dar el hecho de declarar renta, el hecho de que quiere grabar las pensiones de 7 millones en adelante, pero que quiere dar algunos subsidios, que para la educación, que para mantener el ingreso solidario, que para que con la devolución del IVA a los pobres, aumentando el IVA a la otra clase pobre, que es un proceso, digamos, perverso, yo lo llamaría en ese sentido, porque afecta a la clase social, a las menos favorecidas. Entonces, ¿cuál puede ser en realidad esa presentación de esa reforma tributaria que nos ayude a todos y que, como señala el gobierno que habla de sostenibilidad, sea más sostenible en términos generales? Entonces, ¿cuál puede ser ese ejemplo de acuerdo a sus estudios, a sus investigaciones? ¿Cuál puede ser ese modelo o esa verdadera presentación equitativa de una reforma tributaria? Gracias, profesor. La propuesta del Comité de Expertos de eliminar el 4 por mil y eliminar el ICA, no voy a entrar a discutir si tienen razón o no, eso generaría un hueco de 16 billones de pesos. 16 billones de pesos, que de algún lado tendrían que salir. ¿Sí? Yo puedo decir, oiga, quiten el IVA, ¿sí? Pero ¿cuánto es el hueco que va a generar el IVA? ¿Sí? Quiten el 4 por mil, ¿sí? Eso genera 8 billones de pesos. Eliminen el ICA, listo, eliminen el ICA, 8 billones de pesos. Entre los dos son 16 billones de pesos. ¿Sí? Claro, pero yo tengo que buscar alternativas para poder buscar esos 16 billones de pesos. ¿Sí? La reforma que necesita el país es una reforma en donde la tasa efectiva de tributación para el 1 por mil y para el 1% más rico de este país sea por lo menos del 25-30%. Si usted mira lo que pagan de impuestos, el 1 por mil y el 1% más rico de este país, no alcanza al 10%. No alcanza al 10% de sus ingresos. Mientras que una persona
de clase media que presenta declaración de renta está en cerca del 28-29% esa tributación. Entonces hay que cerrar esa brecha de la tasa efectiva. En el caso de las empresas y de las personas jurídicas, hay unos niveles de concentración, cerca del 80% del ingreso de las empresas se concentran en las empresas más ricas del país. Cerca del 80% del patrimonio se concentra en las empresas más ricas del país. Aquí hay empresas ricas, o sea, muy grandes, de mucha capacidad, de mucho músculo, y hay unas empresas con muy poco músculo. En Estados Unidos, antes de la reforma de Trump, que la reforma de Trump tiene como base la teoría neoclásica, en donde dice que para que los impuestos no sean generadores de distorsiones económicas, se necesita que los impuestos sean planos, o sea, que exista un único impuesto, una única tarifa. Antes de la reforma de Trump, que la generó, la hizo plana la tarifa, existían tarifas diferenciales en las empresas para pagar el impuesto de renta. Y había tarifas diferenciales para los impuestos del patrimonio. Hay que pensar en esa alternativa. Hay que pensar en la alternativa de que las empresas paguen de acuerdo a lo que ganan. Que las empresas tengan un impuesto al patrimonio de acuerdo al patrimonio que tengan. Pero no todos pueden tener el mismo impuesto. En el tema del IVA, si queremos generalizar el IVA, lo podemos hacer vía la misma forma como se está imputando el IVA para los pobres, para la evolución, que se haga eso para las clases de mayores ingresos. Esa es una alternativa que hay que pensar. En toda esta discusión no han entrado los impuestos territoriales. Y en los impuestos territoriales hay un impuesto que hay que pensar, que hay que mirar con mucho detenimiento y con mucho cuidado, es el impuesto sobre la tierra. El Gini, el coeficiente Gini de concentración de la tierra en Colombia es 0.95. Casi 96. 0.95. El nivel de concentración de la tierra. ¿Cuánto paga la tierra de tributación? ¿Cuánto pagan los terratenientes de tributación en este país? Entonces ahí hay que mirar también ese tema. Muchas gracias. Profesor Pitia, a usted es muy amable, esperamos que no sea la última oportunidad, sino estar en contacto para analizar estos temas de trascendental importancia para Colombia, porque realmente esta discusión académica, apoyados con las distintas universidades de Bogotá y del país, van a enriquecer el debate, el diálogo acá en Panorama Económico. Muchas gracias, profesor Pitia, y esperamos vernos en una próxima oportunidad o volver a comunicarnos para seguir hablando de los temas económicos del país. Alejandro, muchas gracias. Profesor Lozano, muchas gracias. Y llegamos al final de Panorama Económico. Perdón, con la un pequeño comentario que iba a hacer. Gregorio Hernández, antes de cerrar, no, ya terminamos, profesor. Bueno, vale, adelante, hagamos ese primero un agradecimiento obviamente a la ciudad de Cartagena por habernos abierto las puertas. Recordemos que Cartagena fue una de las ciudades con menos porcentaje de UCIs que estaban ya pues al tope. Pues vemos que su alcalde también ha tenido una buena gestión. Precisamente estaba recibiendo gente de otras ciudades. Hoy lo íbamos a invitar al programa por problemas de agenda, no pudo estar acá. Y pues también agradecer a muchos negocios en Cartagena. Gracias a la gestión del alcalde, pues se han logrado mantener muchos puestos de trabajo. Gracias a este restaurante que nos abrió las puertas, que se llama Maricielo. Muchos pueden venir acá. Precisamente trata de recoger mucho de la cultura cartagenera, de su comida, de su gastronomía. Y pues es una invitación y el agradecimiento. Y hay una última conclusión que quería llegar. Siempre ayudemos al productor y ayudemos precisamente a que este sea un país competitivo en el tema de costos. Si todos pagamos impuestos, todos recibimos, pero por favor, ya no metamos más la idea de estar subiendo impuestos. Mire, Irlanda, Singapur, 10% de impuestos a las empresas, 12.5% de impuestos a las empresas, y miren las economías cómo están. Hay que mirar no solo la teoría clásica, sino mirar los nuevos modelos que nos llevan al desarrollo. Muchas gracias a todos mis colegas, a nuestro invitado el día de hoy, y muchas gracias a la ciudad de Cartagena y a sus dueños de este restaurante. Muy amables y muchas gracias por todo. Esa es la idea, Alejandro, que quede el debate abierto para que nuestra audiencia y a través de las distintas redes sociales, el podcast que lo enviamos después a los distintos panelistas,
Queda abierto el debate para que los distintos puntos y el análisis que hacemos acá los puedan también recibir nuestros oyentes, con el apoyo técnico del ingeniero Luis Daza y desde luego repetimos la dirección general del ex magistrado José Gregorio Hernández. Buena tarde para todas y para todos. Muy amable. Muchas gracias. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.